Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy, martes 20 de enero, chicos. Hoy martes 20 de enero, desde acá, de el Parque Finca Leana, chicos. Son las 9:30 de la noche. Acabo de salir de la iglesia y como les dije en el podcast pasado, tengo que ponerme al día porque por el viaje que había hecho y demás, habían podcasts que no había podido grabar, así que tengo que ponerme al día esta semana para llevarles a ustedes todos esos podcasts que se quedaron ahí sin hacerse y tengo que ponerme al día, así que pues eso. Chicos, hace un frío que ya me he acostumbrado, no les voy a mentir, pero es cierto que tengo la mano súper entumida, ya casi insensible. Creo que voy a tener que ponerme guantes en algún momento, yo que soy súper pendejo para el frío, pero ya está, es decir, no importa, vamos a llevarlo y si me quedo como una estatua, pues me quedo como una estatua. Chicos, el podcast de hoy, justamente estaba leyendo el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Y chicos, había una página, se comentaba justamente lo siguiente, y lo voy a leer textual. Lucha solo en las batallas que puedes ganar. El camino para doblegar a tu rival antes de la pelea es lograr la superioridad estratégica. Eso me llamó mucho la atención y yo hice dos anotaciones en esa misma página y puse: analiza la batalla antes de ganarla. O sea, a mí esto, por ejemplo, me sirve mucho para el tema de como entrenador y todo eso, porque hay que estudiar evidentemente al rival antes de poder enfrentarte a él. Si no sabes las debilidades del oponente, pues es un poco más difícil, ni tampoco tus fortalezas, ¿verdad? Y la última anotación que puse fue: la batalla se gana antes de ser peleada. Chicos, justamente quería hablar de eso. La batalla se gana antes de ser peleada. No les miento, en este grupo que me metí con Zurico, que creo que ya lo mencioné, le tomé una foto justamente a esta imagen, a esta página, perdón, y envié la imagen al grupo y les puse a todos los que estamos ahí, a los espartanos que están ahí, les puse: esta batalla ya está ganada, si en la mente nos vemos como queremos, ya está hecho. Chicos, y quería ahorita comentarles eso de por ejemplo, empezar a ser más estricto con los macronutrientes, incluso con los micronutrientes que empiezan a entrar a tu cuerpo, que al final de cuentas es morir a la antigua versión de algo, o para lo que sea, sea morir a la antigua versión de tu yo económico, morir a tu antigua versión de relaciones que anteriormente pues posiblemente pudieron haber sido un asco, y lo que quieres es llegar a que sean bonitas las relaciones. En este podcast ustedes saben que yo siempre oriento todo hacia el tema deportivo por obvias razones, así que yo lo comentaré con el tema deportivo, pero lo puedes dirigir hacia lo que sea. Chicos, no sé si conocen a Tenaglia. Es un crack de la lucha. Es prácticamente es prácticamente un deporte que es como UFC, pero sin ningún tipo de protección de guantes ni nada. Es así prácticamente salvaje. Él comentaba que él, por ejemplo, logró ser campeón allí prácticamente se lo atribuye todo
a haber hecho 6 meses de NoFap. O sea, fíjate qué increíble, qué locura y qué disciplina mental hacia un objetivo específico. Fíjate qué disciplina hacia un objetivo específico. Chicos, cuando hay un patrón que se da, que yo, por ejemplo, he visto en Topuria, he visto en Tenaglia, he visto en prácticamente todos los deportistas de élite, y es que la preparación hacia esa nueva figura que existe en la mente de ellos es agresiva, determinada y prácticamente inevitable. Es inevitable. De hecho, en las entrevistas de ellos esa versión que alguna vez tuvieron en su mente de quién iban a ser, es evidentemente la que llegaron a experimentar o están experimentando en este momento, siendo campeones mundiales, por ejemplo. Pero la certeza y la convicción que tenían para llegar a alcanzarla era máxima. Yo creo que es importante entender eso, porque chicos, muchas veces he visto que hay personas que comentan, yo voy a ir a intentar hacer algo. Bueno, lo voy a intentar, voy a ver qué tal. Lamentablemente esa no es la mentalidad que han tenido estas personas. Estas personas estaban 100% seguras que iban a llegar a ser campeones mundiales. Por ejemplo, en el caso de Topuria o Tenaglia. En el caso, por ejemplo, que después lo comentaré. Por cierto, me impresionó mi reacción. Haré un podcast ya más adelante de eso, pero en uno de estos canales que tengo de automatización, justamente el primero que ya iba a llegar a monetizar, chicos. Bueno, ya pasé los 1000 suscriptores, de hecho ya lo pasé con creces. Y cuando mando la cuestión para la monetización, pues resulta que me la niegan. Me la niegan y aparentemente está mal justificado, por lo cual me lo están negando y resulta que en teoría yo tengo razón. O sea, en teoría, según las personas con las que he hablado, me han dicho que tengo razón, que no me lo deberían de negar. Pero me sorprendió mi reacción, repito, porque mi reacción fue, bueno, pues si tiene que ser así, que así sea. Igualmente, yo sé cuál es mi futuro. Yo sé que llegaré, si no es por eso, pues conseguiré otro trabajo, veré la manera necesaria para poder entrar en donde Dios me dijo que tenía que entrar, recaudando el dinero, y ahí subiré. Es decir, es inevitable que eso se dé. Entonces, ¿por qué voy a ponerme a pelear con la voluntad de Dios y por qué voy a ponerme a pelear con el universo, con las leyes universales, diciéndole que pero debería? Eso lo único que refleja es que no estás 100% convencido de hacia dónde quieres llegar. Si ya el resultado es garantizado, esos comportamientos no tienen sentido. Esos comportamientos no tienen sentido y profundizaré más, chicos, más adelante sobre un podcast que haré de la muerte del antiguo yo, pero más específico, porque quiero profundizar. La Biblia, que es el mejor libro de metafísica que existe, profundiza mucho acerca de eso. Si ya sé que voy a llegar a ser, ¿por qué perder el tiempo en vanidades y en cosas que no son de provecho para dirigirme hacia donde quiero? La verdad que es la verdad. Y honestamente creo que, por ejemplo, con esto de que no se dio con este canal, pues será con otro canal. Y si no es con otro canal, pues será con otro modelo de negocio. Pero que se tiene que dar, se tiene que dar. Si no, ¿para qué fuimos llamados a estar en este mundo si no puedes llegar a ser aquello que tu espíritu quiere que seas? Recuerda que en el plano espiritual no hay miedo y no hay mentiras. Si eso es lo que viniste a manifestar, ¿cómo Dios no te va a guiar por el camino adecuado para llevarte a aquello que Él puso en tu mente? Chicos, esto es muy fuerte. Realmente
es muy fuerte y se necesita, es decir, lo entiendo, se requiere de convicción para llegar a creerlo. Pero incluso Jesús lo había mencionado, si nosotros, que somos malos, nuestro hijo nos pide comida y no le damos piedras, ¿qué más el Padre que está en los cielos, que es bueno? Si le pedimos, ¿qué nos dará? Solamente cosas buenas. Pero al final, esa muerte total de ese antiguo hombre a los deseos, a las cosas que no son correctas ante los ojos de Él, que tú perfectamente sabes cuáles son, tienen que ser apagadas en su totalidad. En su totalidad, porque Él no va a bendecir a tu antigua versión. ¿Cómo sabes que, cómo sé yo que Él no va a bendecir a tu antigua versión? ¿Cómo sé yo que Él no va a proveerte justamente como estás ahorita, o justamente incluso como yo estoy ahorita? Porque si yo no tengo los resultados es porque todavía tengo muchas cosas que tengo que cambiar y yo soy consciente de ellas. Y estoy en el proceso, chicos. Pero ¿cómo sé yo eso? Pues es sencillo. Simplemente porque no tienes aún lo que quieres. Él no te ha bendecido, ¿verdad? Eso quiere decir que no escuchas a tu conciencia 100%. Cuando lo hagas vas a ver el cambio de 180 grados que va a dar tu vida. Justamente hoy estaba escuchando en la iglesia esto de la muerte de ese ser que todavía nos sigue jalando, que todavía nos sigue diciendo, hey, pero yo tengo cosas que ofrecerte. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciéndole caso? Mira dónde te tiene Dios. Justamente eso me chocó, justamente eso, hasta se me salieron las lágrimas, porque yo dije, chicos, es que yo, esa antigua versión que veía triste, posiblemente trabajando en algo que no me gustaba toda mi vida, tras de todo no tenía el físico que quería, era infeliz, estuviera allá, y esa era mi normalidad, y hubiera sido mi normalidad hasta el fin de los días si Él no me hubiera rescatado y no me hubiera tenido justamente ahorita donde me tiene. Él me tiene aquí es por algo. Y justamente la Biblia, lo tengo por acá, también menciona, creo que es en Filipenses, que el que comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará. Dios no hubiese jamás empezado la buena obra en ti o en mí, en ninguno de nosotros, si no hubiese tenido Él la intención de perfeccionarla. ¿Qué significa perfeccionarla? Creo que la frase termina: perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Perfeccionarla significa que vas a pulirnos, que va a moldearnos, que vamos a tener que sentir la presión como el diamante hasta que lleguemos a ser. Hasta el día de Cristo Jesús, dice. ¿Y qué es el día de Cristo Jesús? Chicos, yo últimamente estaba analizando eso. Creo que la Biblia, el día de Cristo Jesús, yo lo veo en referente al propósito como el día en que te toque a ti demostrar de verdad todo eso que Dios ha confiado en ti. Por ejemplo, en el caso de un médico que se ha preparado durante 5, 6, 7 años, el día de Cristo Jesús va a ser cuando esa persona le toque hacer una cirugía y le toque, y ese sea su propósito, y esté súper confiado, súper feliz, con una alineación de vida, pues ese será su momento. Y así con una persona que se haya preparado durante un montón de años para nadar en una piscina olímpica, en los Juegos Olímpicos, y bueno, ese va a ser el día. Últimamente he tenido ese pensamiento y espero que Dios me ilumine y me lleve a mayor entendimiento, pero honestamente eso es lo que como lo he interpretado.
Eso quiere decir que el día de Cristo Jesús no va a venir para nada al universo en mente. Y al igual que la Biblia refleja la existencia de tu vida y te ayuda para tu vida, ayudará para la existencia del mundo. Y al final eso está escrito y se tendrá que manifestar y ya está. Pero, chicos, es súper vacilón, súper curioso ver esto. Y Jesús mismo decía que el que quiere seguirle a Él, es decir, el que quiere tener ese día en Cristo Jesús, va a tener que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa dejar de lado todas esas cosas que nos hacen pequeños, todas esas cosas que nos mantienen atados. Las cosas que te mantienen atado, tú eres el único que lo sabe. A mí, como te digo, este canal no fue que me lo monetizaron, fue que, o sea, no sé, no me lo aprobaron, pues envié una apelación, según me dijeron, bueno, Pablo Sastre, yo creo que ya lo he mencionado acá, me dijo, manda una apelación porque es totalmente injustificado, la mandé, también me la rechazaron, y me impresiona mi forma de actuar porque el resultado es garantizado, es decir, si no es por ahí es por otro lado y ya está. Yo sé que hubiera actuado hace 4, 5, 3 años, hubiese actuado de manera distinta, estoy totalmente seguro. Pero ¿cómo es posible si es de verdad que yo lo he hecho bien? Y chicos, no es algo que nos compete a nosotros eso. Lo único que nos compete es seguir poniendo el trabajo y acercarnos de verdad a la versión que Él nos llama a hacer y ya está. Eso es todo. Nos enfocamos mucho en controlar cosas que no podemos controlar y al final nos llevan a lugares donde no queremos. Fíjate dónde estás ahorita, dónde quieres. Pues si es donde quieres, entonces felicidades, has entendido todo esto. Si no, pues puedes escucharme o escuchar a otra persona. Pero siempre intenta escuchar gente que te propulsa a ser una mejor persona. De verdad que creo que es un buen consejo ese que te estoy dando. Yo pues seguiré mi camino y ya veremos qué se va abriendo, qué se va cerrando. Yo estoy ansioso por ver. Y con la confianza en Él y ya está. Así que chicos, justamente eso era lo que les quería comentar. Justamente eso era lo que les quería llevar. Me llama mucho la atención ese libro de Sun Tzu, el arte de la guerra. Como en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya se tenía tanto conocimiento de poder llegar, batallar contra un ejército. Si tiene, qué sé yo, la mitad de tus hombres, entonces cómo atacarlo. Si tienes 10 veces los hombres, rodearlo. Si tienes 5 veces, entonces puedes atacarlo por sorpresa. Bueno, todo eso como lo llevaban los ¿cómo se llama? Los comandantes de aquella época. Súper bueno. Y se nota que la sabiduría que le dio la guerra también a este señor es algo que, como todo, se puede aplicar al día de hoy, al tema del fútbol y al tema de la vida. Eso que te dije, lo que te comenté anteriormente, Ilia Topuria, Tenaglia, son personas que sabían antes de meterse a pelear por el campeonato del mundo que ya tenían la batalla ganada, porque ganaron muchísimo antes con su mente la pelea. Y al final la mente es la que dicta a dónde vas a llegar. Por eso es que el universo es mente. Y cuando te crees de verdad que eres merecedor de lo que sea, pues
no le queda otra, ya sea como te dije anteriormente, en una estrategia contra un ejército pelear o pelear por el campeonato del mundo, lo que sea, no le queda otra al universo que dártelo. Así que chicos, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.